y con la bendición de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia. Queremos que tu palabra hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Guíanos a toda sabiduría y a toda verdad. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra. Venimos a tu casa, nos sentamos a tus pies para que tú nos enseñes. No queremos ser oidores olvidadizos. Queremos escuchar tu palabra y que esta palabra abunde en nuestro corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Vamos a seguir con el tema del día martes, que tiene por título: Seamos guiados por el Espíritu Santo. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir para ahora nosotros dar a conocer, hermanos, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para dar no solamente, hermano, a escuchar a la gente, porque hablar es fácil, mucha gente habla, hay profesores que hablan y enseñan cosas que ellos no viven, hay doctores que dicen que tomar es malo para la salud, que fumar es dañino, produce cáncer, pero ellos también lo hacen. Amén. Hay mucha gente que habla y enseña cosas que ellos no practican. Hay autoridades que enseñan de la honestidad, que hablan contra el robo y roban. Hay gente que habla contra la mentira, pero ellos mienten. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, ahora nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. Como dice la Biblia, el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje. Amén. Porque la palabra de Dios es poderosa. Ser guiado por el Espíritu Santo, amados hermanos, es, bendito sea el Señor, no hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. No dejarme guiar por mi propia concupiscencia, sino dejarme guiar por Dios, ser dirigido por el Señor. Y ser dirigido por el Señor es ir en contra de todo lo que desagrada a Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13, un versículo antes del que habíamos tomado, que dice Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. La paga del pecado es muerte. Aquel que vive haciendo lo malo tiene que saber que un día va a morir. Pero qué novedad, pastor. Eso no es ningún gran descubrimiento, porque todos vamos a morir. Porque las ciencias naturales nos enseñan que nacemos, crecemos, nos reproducimos, pero no todos. Nos reproducimos y un día vamos a morir. Pero, hermano, el que vive para la carne, el que vive en el pecado, no solamente la muerte lo va a alcanzar como a todo ser humano, sino que va a experimentar la segunda muerte, que será levantado de la tumba, será levantado del lugar, hermano, de ese lugar donde se ha ido su alma por haber rechazado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dice la Biblia que algunos van a ser levantados, ¿para qué? Para vida eterna, y otros para vergüenza perpetua, para una vida lejos de Dios por la eternidad. Eso es lo que está diciendo
el escritor, el apóstol Pablo, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Cuando vivimos para darle gusto a nuestra carne, hermano, vamos a pecar. Vamos a hacer lo malo, nos vamos a justificar. No, pero la Biblia dice que no hay varón justo en esta tierra, ni aun uno. Todos han pecado. Solamente Jesús no pecó. Por eso yo también de vez en cuando peco. De vez en cuando se me escapa por ahí. Miramos un reportaje de un personaje religioso y decía, bueno, ese personaje decía, bueno, de vez en cuando por ahí hago algo malo, pero no es tan malo. ¿De alguien que conoce la palabra? No, hermano. El que vive conforme al Espíritu, el que es guiado por el Espíritu, ya no quiere pecar. Mire lo que dice, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. ¿Qué dice? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ah? Mucha gente se burla del cristiano. No, pero esos cristianos, perdónenme la expresión, bien tontitos que son. Les roban y no denuncian. Les pegan y no responden. Les mienten y ahí están bien creídos. ¿Ah? Les hacen mal y pagan con bien. ¿Por qué lo hacemos? No porque queremos presumir, no porque queremos impresionar, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas. Ahora nos dan un billete de 10, de 5, de 20, de $50. ¿Y qué hacemos cuando nos damos cuenta que es falso? Bueno, hay que pasarlo, pues, pastor, porque yo no me voy a perjudicar. Pero el cristiano no es injusto. Ojo, aquel que vive bajo los deseos de la carne, aquel que vive en la carne, hermano, lo va a hacer pasar ese billete. Va a actuar de una manera incorrecta, conociendo la palabra de Dios. Pero aquel que vive en el Espíritu dice, no, yo no puedo hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a romper, y lo rompe. Porque si usted no saca de circulación ese billete seguirá pasando de mano en mano. ¿Y a quiénes estafan? A los jovencitos. ¿A quiénes estafan? A los ancianos que no pueden ya diferenciar entre un billete bueno y un billete malo. ¿Ah? Aquel que vive en el Espíritu, hermano, ya no vive para pecar. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo rechaza el pecado. Eso no está bien, eso está mal. Yo no puedo vivir así. Y aun cuando uno se quiera deslizar en el pecado, el Espíritu Santo lo va a detener. ¡Ey! ¿Qué pasa? Eso no es correcto. Eso no está bien. Así no se habla. Así no se comporta. No, pero fulano lo hace, el pastor X lo hace. La iglesia Y lo practica. Bueno, que ellos hagan lo que quieran. Se va a notar la diferencia entre el que vive en la carne y el que vive en el Espíritu. Amén. Y la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque hay una lucha, hay una batalla. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa carne no quiere buscar a Dios. Esa carne no quiere orar. Esa carne no quiere congregar. ¿Cómo nosotros vamos a vivir en el Espíritu si nosotros, hermano, nos hacemos los ciegos frente al pecado? ¿Cómo podemos decir, no, es que yo estoy viviendo en el Espíritu, a mí el Espíritu Santo me guía a toda sabiduría, a toda verdad? Mire, alabado sea el Señor, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, no deja que el pecado entre a nuestra vida y tampoco, hermano, que entre a nuestro hogar. Porque hay algo que detesta nuestra alma. Hay algo que aborrece el Espíritu Santo y es el pecado. Uno se da cuenta, aquí huele algo raro.
Hay gente que se droga, hermano, y ese olor huele horrible. Y uno llega por ahí, poder en la sangre de Cristo. Y uno se da cuenta, uno detecta. Pero mire, cuando uno, hermano, es guiado por el Espíritu Santo, uno dice, no, yo no puedo pecar. Yo no debo de pecar. Y tampoco voy a permitir que en mi casa pequen. Amén. No vamos a dejar que nuestros hijos pequen. ¿Qué está pasando? No, es que un ratito, nada que un ratito. No una cervecita, nada que una cervecita. No, eso no es correcto. No, pero también está en mi casa. ¿Cuál casa? Mi herencia. ¿Cuál herencia? El día en que me muera, recibirás herencia. Pero aquí mientras yo viva, tú vas a respetar. Me respetas la casa, me respetas a mí y sobre todo vas a respetar a Dios. No, que yo no quiero. Bueno, viva donde usted quiera. Haga lo que usted quiera, pero en mi casa, esta casa ha sido consagrada para Dios. Amén. Hay que pararnos firme, hermano. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo le va a decir, hey, esto está mal. No, pero déjalo la guagua, pobrecita. ¿A dónde va a ir? Se va a traumar. Se va a traumar, lo van a terminar traumando a usted. Mire usted, amados hermanos, aquel que es guiado por el Espíritu Santo nos va a llevar a una vida de santidad. Alabado sea el Señor. ¿Y qué es santidad? Santidad es separado del pecado, separado de lo malo, consagrado a Dios. Aquel que vive en santidad, aquel que vive, hermano, guiado por el Espíritu Santo le va a decir, hey, no vayas por ahí. No, pero ¿qué de malo tiene? No, si yo no voy a ir a hacer nada malo. Yo no voy a ir a hacer como hacen los pecadores, no. Yo no. Hermano, ninguno que es guiado por el Espíritu Santo se va a meter a lugares incorrectos. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vamos desde el versículo 17, 6, 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 16, ya desde el 16. ¿Va? Si se demora un poquito, retrocedo. Mire lo que dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Algunos son guiados por el Espíritu Santo, viven en el Espíritu. Pero hermano, han quitado a Dios de su lugar y están dando lugar a otras cosas, al trabajo, al deporte, a los estudios. Le están dando lugar, hermano, a cualquier otra cosa. No, es que no puedo. No, es que tengo que ir con la bicicleta, es que tengo que ir aquí, es que tengo que ir allá. Y Dios, no estamos viviendo en el Espíritu, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Dios no habita en medio del pecado y la mentira es pecado. Y donde hay mentira no está Dios. Y donde hay alguien que diga que está siendo guiado por el Espíritu Santo, hermano, esa persona no debe de mentir. Pero si está siendo guiado por su carne, por su religiosidad, va a vivir como quiera. No nos ataque, no lo estoy atacando, estoy enseñando la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Pero Dios dice que Él es santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Mire usted lo que dice la Biblia de Dios. Si Dios, hermano, es 3 veces santo, su pueblo, los que viven en el Espíritu,
cómo deben de andar. No andamos desordenadamente. Alguien preguntaba y alguien decía, pero yo tengo algo que no entiendo. Yo hay algo que no comprendo. Pero ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué tenemos un líder, alguien, hermano, que nos pueda enseñar, nos pueda guiar? ¿Para qué? Hay que preguntarle. Hay que sacarle el máximo provecho. Dios le bendiga a fulano, fulana. Quisiera preguntar algo. Tengo una duda. Y hay mucha manipulación en la gente que dice conocer la palabra de Dios. No, la Biblia dice que tienes que someterte. ¿Ah? ¿Pero qué? El hombre quiere vivir en su pecado, en su borrachera. Y la mujer que quiere buscar a Dios. No, tú te sometes. Tú te quedas aquí a enfriarme las cervezas. Tú te quedas aquí a lavarme los vasos. Tú te quedas aquí a cocinarle a mis amigos los borrachos. Ah, no, hermano. En esa área no nos vamos a someter. Es como el hombre quiera hacer prostituir a su mujer, que el Señor reprenda al diablo. No, pero la Biblia dice que te tienes que someter. No, hermano. Hay que someternos como conviene en el Señor. Y los que somos de Dios no vamos a hacer nada indebido, porque el que peca contra Dios, peca. Bueno, si usted quiere con su tiempo, haga lo que usted quiera. No es que me voy a jugar boli, vaya, juegue boli. Yo me voy a ir a la iglesia. No, pero usted tiene que quedarse aquí. ¿Por qué? Si usted con su tiempo hace lo que usted quiere, y yo con mi tiempo también debería de hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es ir a buscar a Dios. Y lo que yo quiero es ir a escuchar la palabra de Dios. Y lo que yo quiero es edificar mi alma, hermano. Si alguien no quiere buscar a Dios es su problema. Pero que no venga a molestar con el tiempo que nosotros queremos dedicar a Dios. ¿Qué pecado hay? No, pero la Biblia dice que el varón es cabeza de hogar. Hay gente que tiene muy mal, hermano, muy mal la cabeza. No, que yo soy cabeza de hogar. ¿Para qué? El cabeza de hogar está para dar ejemplo. El cabeza de hogar es el primero que toma la iniciativa. El cabeza de hogar va a velar por el bienestar de su familia, espiritual, físico, emocional y material. ¿Ah? ¿Y dónde está el cabeza de hogar? No, pastor, ya siga avanzando, ya no se mete en eso. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque el tiempo no se detiene. Mire lo que dice la Biblia: y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y si somos pueblo de Dios, hermanos, tenemos nosotros un manual de vida que es la Biblia. No podemos vivir como nosotros queremos. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo no puede citar la palabra cuando le conviene. Hay que citar la palabra toda. Hay momentos donde vamos a sacar la palabra y la palabra dice que es como espada de dos filos. ¿Sí o no? Si no le corta, al salir, a regresar, le va a cortar. Pero corta ya y también le va a cortar a usted. ¿Por qué? Porque tiene dos filos. No solamente va a usar la espada para cortar a otros, usted también tiene que cortarse con esta espada. Alabado sea el Señor. 17. Por lo cual salid en medio de ellos. ¿De dónde vamos a salir? De la idolatría. Idolatría es darle el primer lugar a cualquier cosa antes que a Dios. Había en un lugar una mujer que decía, no, y fulana, ¿por qué no viene a la iglesia? No, es que mi guagua viene de trabajar. ¿A qué hora viene? Llega a las 7, llega 7:30 y tengo que prepararle la comida. Y después que comía, ¿a dónde se iba el guagua? ¿Ah? Que el guagua no tiene manos para poner la comida en el microondas. No, es que no puedo venir porque mi hijito trabaja y yo tengo que tenerle la comida calientita. Y el día en que su hijito se vaya, cuando el ave salga del nido, ¿qué va a hacer? Viejo, cansado, arruinado, con pocas fuerzas, ¿qué va a hacer? Señor, aquí vengo. ¿A qué vienes? Me está dando las obras de tu vida,
las obras de tus fuerzas, las obras de tu tiempo. Como ya no sirves para otros, ahora sí vienes. Qué duro que nos diga Dios así, ¿no? Mire lo que dice la Biblia: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo sucio, lo pecaminoso. Si alguien quiere vivir como quiere, hermano, es su problema. Hay pastores que están mal y yo no quiero ser como los demás que están mal. Hay pastores súper buenos y yo quisiera ser de los buenos. Hay iglesias que están mal y yo decido qué tipo de iglesia quiero presentar al Dios Todopoderoso, porque yo soy la autoridad puesta aquí, hermano, frente a los hombres. Pero mire lo que dice la Biblia: y yo os recibiré. ¿Cuándo va a recibir Dios a los suyos? Cuando se alejen del pecado, de lo malo. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, no quiere pecar, no quiere desagradar a Dios. Mire lo que dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el pastor, y dice la religión, y dice el concilio, la denominación. No, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero si es poderoso, ¿por qué no nos obliga? Porque Dios no obliga a nadie. Mira lo que dice el versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Las promesas que Dios nos va a recibir como hijos, como hijas. Amén. Nosotros tenemos que salir del pecado, de lo malo. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, ya no quiere hacer lo malo. La Biblia dice que el que peca, contra Dios peca. No es que en mi vida, yo con mi vida hago lo que yo quiero. No es que el pastor que mande allá en la iglesia, que mande a su mujer, que mande a sus hijos. Aquí el que mando soy yo. Qué triste. Y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Mira, hermano, que dice la palabra de Dios: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué estamos haciendo? Aquel que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, no se va a dejar arrastrar por la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice la Biblia. ¿Y en ellas qué hay? Adulterio, fornicación, hechicerías. ¿Qué hay, hermano? Hay lujuria, lascivia. ¿Cómo puede ser alguien que está buscando a Dios, que está viviendo en el Espíritu, está siendo guiado por el Espíritu Santo, pero tiene pensamientos impuros, sucios, que cuando pasa alguien por su lado lo queda mirando y se muerde los dientes y le hace ojitos? ¿Qué es eso? Esas son las obras de la carne. Mire lo que dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Aquel que es guiado, hermano, por el Espíritu Santo, va a querer cada vez ser mejor, vivir alejado del pecado, vivir alejado de lo malo. ¿Cómo puede ser que alguien que es guiado por el Espíritu Santo no quiere estar en la iglesia? No, yo voy a ir cuando el pastor se vaya. Bueno sería, listo, que diga Dios: ya, fulano, te vas, para que ellos vengan, para que ellos regresen. Y vendrá otro pastor, y vendrá otro pastor, y vendrá otro pastor. Y aquel que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, no anda en berrinche, no anda, hermano, en bochinche, no anda en el relajo, en el problema. No hace su sindicato de cristianos revoltosos. No. Ven, fulano, ven para contarte
Mira cómo es esto, mira cómo es la iglesia, mira cómo son los hermanos, mira cómo es el pastor. A ver, un momento. A mí en ese sindicato yo no participo, porque yo quiero agradar a Dios. Hagan como quieran, vivan como quieran, pero si yo vivo, vivo para mi Señor. Alabado sea Cristo, porque Jehová es mi pastor. Amén, amén, hermanos. Mire usted, ¿qué dice San Juan capítulo 15, versículo 10? Cristo vive para siempre. San Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos, el Espíritu Santo nos llevará a una vida de obediencia, porque nosotros estamos aprendiendo y aprendiendo. ¿Qué pasa cuando el estudiante saca malas notas y lleva la libreta de notas? Antes había una libreta. En mis tiempos era una libreta de cartulina con el sello de la institución, ahí para todos los bimestres, trimestres. Y uno tenía que forrarlo, tenía que tenerlo bien limpiecita, bien cuidadita. Y ahí cada bimestre, ahí iban anotando las notas. 4 bimestres habían en mis tiempos. Y ahí estaban las notas, hermano. Y se diferenciaban las notas buenas de las malas. Las buenas estaban con azul y las malas con rojo. Ahí estaban. Y, hermano, uno no podía falsificar esa libreta de notas. Amén. No, es que a mí no me interesa, yo no estoy de acuerdo. No, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Si guardareis mis mandamientos, aquel que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, va a llevar una vida de obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a la palabra de Dios. Estamos siendo enseñados por la palabra día tras día. Un pastor hablaba con 2 jóvenes y miraba algo incorrecto. Y miraba que uno, de una manera, hermano, penosa y vergonzosa, todo rebelde, todo desobediente, como diciendo: a mí no me interesa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiero. No puede, no se puede, porque el cristiano es una persona obediente, porque aquel que es guiado por el Espíritu Santo, aquel que está buscando a Dios, hermano, va a dejarse enseñar. Y le decía, este pastor le decía: ¿de qué sirve ser número 1, número 2, número 3, número 4? Ser abanderado, ser escolta en el colegio, en la escuela, ser brigadier, policía escolar, si somos desobedientes. ¿De qué nos sirve? Si somos el pueblo de Dios y debemos de vivir, hermano, en obediencia, primeramente ¿a quién? A Dios, después a su palabra y también a las autoridades. Mire lo que dice, me encanta, me vino a la mente este versículo y se lo voy a leer. Romanos capítulo 13. Porque a veces algunos dicen: no, Jehová es mi pastor y no me importa lo que digan los demás. No, es que yo vivo en el Espíritu, yo ayuno 2 veces a la semana. Yo soy fiel a Dios. Pero ¿en qué radica la falla? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o nos dejamos llevar por nuestra carne? Mire lo que dice la Biblia, hablando de la obediencia: sométase toda persona a las autoridades superiores. Tenemos autoridades por encima de nosotros, por encima de los miembros de la iglesia. ¿Quién está? Están los diáconos, están los sugieres, por encima de los sugieres los diáconos, por encima de los diáconos el pastor, por encima del pastor está el presbítero, por encima del presbítero está la junta de oficiales a nivel nacional, y por encima de la junta de oficiales de a nivel
nacional están los oficiales internacionales. Y por encima de los oficiales internacionales, ¿quién está? Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Está el fiel consejero, hermano, el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Si alguien se quiere autonombrar, porque hay muchos, hermano, se autoproclaman. No, es que yo voy a poner mi iglesia. Bueno, vaya, ponga su iglesia. No, yo quiero ser pastor. Vaya y haga lo que usted quiera. Pero aquel que vive en el Espíritu, que está siendo guiado por el Espíritu Santo, hermano, va a obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y quién es la autoridad en el hogar? Yo, pastor, aunque tengo falda, yo soy la autoridad. Mentira. En la Biblia de la que usted lee será así, pero en la Biblia que nosotros predicamos, hermano, el varón es la autoridad y la mujer no puede hacer lo que ella quiere. La mujer no se puede rebelar. No, es que ahora somos las empoderadas. Empoderadas, endiabladas serán. Porque, hermano, aquel que es guiado por el Espíritu Santo se va a someter, va a obedecer lo que dice la palabra. Y así nos cueste, vamos a obedecer a nuestra autoridad. Y en el hogar la autoridad es el varón. Aunque hay varones que no tienen autoridad para nada, hermano. ¿Ah? Hay pecado y no dicen nada. Hay problemas y no dicen nada. Que Dios nos ayude a ser autoridad, porque un día Dios nos va a demandar, Dios nos va a pedir cuentas. Mire usted que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Uy, qué duro, qué duro. Aquel que no obedece a las autoridades, sean eclesiásticas, hablando de la iglesia, iglesia, o sea en lo secular. No, esto de acá, engendros del infierno, ¿qué se han creído? No, el cristiano no es así. Si dicen que no, ¿qué podemos hacer? Hay que respetar las autoridades. Hermano, mira lo que dice la Biblia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Oye, el pastor a mí siempre me reta, siempre me exhorta, siempre me regaña. ¿Por qué? ¿Por qué es? Bueno, porque llega tarde. No, pastor, ya ve, si vengo, ¿por qué llego tarde? Y si no vengo, ¿por qué no vengo? Hermano, nosotros conocemos por la palabra, que Dios nos ayude, porque es servidor de Dios para tu bien, no para tu mal. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y podemos seguir, pero lo vamos a dejar ahí. Mire, aquel que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, va a ser guiado a la obediencia. Hebreos capítulo 12, este versículo habla sobre la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, a Dios. Mire usted, al cielo, hermano, no va a entrar gente que vive mal. El que vive guiado por el Espíritu Santo, hermano, no va a buscar el pecado, mucho menos va a esconder el pecado. Amén. Cristo vive para siempre. Muchos
Queremos la dirección del Espíritu Santo sin obedecer la palabra de Dios. Dejamos a un lado la palabra. Oh, eso de ahí no, ya ese libro está viejo, está obsoleto ya. No, yo voy a poner mi propio libro. Vamos a pedirle a la IA, vamos a pedirle a ¿cómo se llama? A Nola, ¿no? Dola. ¿Dólar? No, Dola. Vamos a pedirle que nos haga una Biblia que nos permita vivir como querramos, hermano. La Biblia nos va a enseñar cómo Dios quiere que vivamos. Bendito sea el Señor. Mire usted, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahora se fabrican lenguas, ¿sí o no? Ahora alguien dice, no ha orado ni un minuto. Y ya comenzó a hablar en lenguas, comenzó a saltar, comenzó a brincar y no llora. Ahora el pueblo cristiano ya no come cuento, hermano. Y se pegan una temblada y tiemblan. Se le bajó la presión. Demasiado frío. Hermano, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquel que es guiado, hermano, por el Espíritu Santo, no va a hacer lo que quiere, sino que el Espíritu Santo lo va a guiar, le va a enseñar cómo debe de vivir, cómo debe de comportarse, cómo debe de actuar. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, ya no vive para él. Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya no vivimos para nosotros, hermano. Queremos obedecer a aquel que nos amó, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queremos vivir para nuestro Señor. Si Dios dice que no, es no. Aunque nuestra carne diga que sí. Mire usted, amados hermanos, qué complicado es cuando uno vive en la carne, le cuesta obedecer. Pero cuando gloria a Dios, Cristo vive para siempre. Gloria a Dios, Cristo vive. Mire lo que dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué más dice? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, lo que está diciendo que es, bueno, si la gente no está de acuerdo, yo no vivo para agradar a la gente. Pero yo tampoco vivo para agradar a la gente, pastor. Yo hago lo que yo quiero. Pero si lo que nosotros hacemos está escrito en la palabra, nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios, porque aquel que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, no quiere hacer su propia voluntad, sino que quiere agradar y vive para agradar a Dios. Amén. Cristo vive para siempre. No podemos o no pretendamos, hermano, sentir la presencia de Dios sin obedecer a Dios.
No pretendamos nosotros vivir en la presencia de Dios y decir que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros vivimos como nosotros queremos. No, a mí no me interesa. Que digan lo que digan, yo voy a hacer lo que yo creo. Yo voy a ir a donde me lleven mis pies. Yo voy a hacer lo que me dicte mi corazón. Hermano, eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es vivir bajo rebeldía. Y a Dios no le agrada, hermano, la gente rebelde. Amén. Así no diga amén. Cristo vive para siempre. El Espíritu nos capacita, amados hermanos, para caminar en los caminos de Dios. El Espíritu Santo nos va a preparar. No las dos de arriba. Mire, el Espíritu Santo nos capacita para caminar en los caminos de Dios. Por eso dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Conversaba un pastor con un creyente y decía, bueno, aunque no vengo a la iglesia, pero yo en mi casa estoy orando. Yo estoy estudiando la Biblia. Ya listo. Parece que las cosas están bien, parece, ¿sí o no? Pero estamos invalidando, hermanos, Gloria a Dios. Hermanos, alguien decía, pero yo estoy buscando a Dios. Yo estoy haciendo lo correcto, ya muy bien. Pero estamos invalidando un mandamiento en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En el libro a los Hebreos, cuando dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, no basta con usted buscar a Dios en su casa. Tenemos que buscar a Dios. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué? A buscar más de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar, hermano, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nos va a llevar a consagrarnos más a Dios, a anhelar, hermano, la presencia de Dios, a estar en la casa de Dios, a tener comunión los unos con los otros. Aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo, hermano, no es un llanero solitario. No, yo voy a pelear contra el diablo yo solo. No, yo voy a hacer la obra de Dios yo solo. Hermano, aquel que haga la obra de Dios solo no va a alcanzar muchas cosas. Nuestro fundador, el pastor Luis M. Ortiz, tiene un libro que se llama Ministerios Integrados. Y para que la iglesia funcione, hermano, todos tenemos que trabajar en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. No podemos trabajar de una manera paralela. Bueno, que el pastor haga de esta manera, yo voy a hacer a mi manera. No. El pastor no puede llevar la iglesia a su manera, porque hay un orden, hay un esquema, hermano, como iglesia, movimiento misionero mundial. Porque no puedo enseñar lo que yo quiero o lo que a mí me parece si tenemos nosotros, hermano, tenemos nosotros estatutos, reglamentos. Si tenemos una base sólida que es la palabra de Dios, tenemos que predicar. Ya no se quiere predicar contra el pecado. No, porque el pecado ofende. Cayó un líder cristiano. Lo entrevistan, le preguntan sobre el aborto. ¿Qué piensa? Dice, bueno, yo no estoy ni a favor ni en contra. Entonces, si se da la ley del aborto, esa persona no va a decir nada ni para bien ni para mal. ¿Por qué no quiere decir algo ni para bien ni para mal? ¿Por qué? ¿Quiere satisfacer a un grupo? ¿O quiere agradar a uno y aborrecer a otro? No. Quiere que todos lo vean como la buena persona. Pero hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y si nosotros no hacemos como manda la palabra de Dios, habrán personas
guiadas por el Espíritu Santo que se van a levantar y van a decir: hey, eso no enseña la palabra. Eso no es correcto, eso no está bien, eso no es ser rebelde, hermano. Eso es cuando nosotros vivimos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a inquietar a hablar. Habla, predica, no calles. Pero cuando uno tiene sus propios intereses o cuando uno quiere agradar a cierto grupo, hermano, uno no va a querer hablar. No, yo no me meto, yo no digo nada. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que predicar la palabra de Dios. Y la Biblia dice: si nosotros calláremos, las piedras hablarán por nosotros. Y aún dice la palabra de Dios de Caín, que hasta ahora de Abel clama justicia. Y aún cuando el pueblo de Dios, los cristianos, se queden callados, la sangre de los niños inocentes abortados, hermano, clamarán al Dios del cielo: justicia, haznos justicia. Mira, nos han arrancado de esta tierra, nos han cortado nuestra vida. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, no va a tener miedo a hablar cuando algo está incorrecto. Va a hablar conforme a la palabra de Dios. Cristo vive para siempre. Mire, el Espíritu nos capacita para caminar en los caminos de Dios. Pero si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, ¿cómo nos va a poder guiar el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo alguien va a sacar buenas notas si no estudia? ¿Sí o no? No va a ir el estudiante ahí como con su monedita ahí de 50 centavos, de 25 centavos. A ver, monedita, dame la respuesta, ¿verdadero o falso? Si es verdadero es cara, si es falso es sello. A ver, y sale, cara, verdadero. No, hermano, no podemos nosotros perder exámenes muy valiosos. Estamos en un examen, hermano, para poder entrar al reino de los cielos. Y depende de nuestra búsqueda, depende de nuestra consagración. Estamos viviendo, hermano, tiempos muy terribles. Estamos viviendo tiempos de apostasía muy terribles, donde se hablan barbaridades y media. Y el cristiano que no lee la Biblia se va a comer cuento en las redes sociales. Van a comer, hermano, tanta cosa que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no nos congregamos, porque no nos llenamos de Dios. ¿Cómo nos va a guiar el Espíritu Santo? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que algo está bien y que algo está mal? Como dice la palabra de Dios, que la palabra de Cristo, mire lo que dice Colosenses, Cristo vive para siempre. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en escasez. ¿Dice? ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con reggaetón, con perreo, con salsa, con merengue, con hip hop, con reggae. No, hermano. ¿Qué dice? ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa alabanza sacra, pura, que nos va a llevar a la presencia de Dios, que nos va a motivar a nosotros a buscar a Dios, pero sobre todo que more, que abunde la palabra en nuestros corazones. Mire lo que dice San Mateo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Nosotros vemos aquí, San Mateo capítulo 4, la tentación de nuestro Señor Jesús. Usted lee la vida de nuestro Señor Jesús, hermano, y Jesús no se perdía un día de reposo. ¿Sí o no? No se lo perdía.
Jesús, hermano, ¿Jesús oraba o no oraba? Jesús oraba. Y la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Si Jesús necesitaba ser guiado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, hermano, nosotros no se diga, ¿sí o no? Debemos de anhelar, hermano, ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos llene a nosotros, porque si no nos llenamos de Dios, si llenamos esta agua, este vaso al tope, hermano, ¿qué va a pasar? No va a haber cabida para que caiga basura ahí. Pero si lo dejamos vacío, ahí caen bichos, ahí cae basura, ahí cae polvo, todo tipo de cosas va a caer. Amén. Y si lo dejamos por una semana esta agua, hermano, le comienza a salir renacuajo. ¿Sí o no? Por más que usted lo haya lavado bien el vaso, pero usted tiene que mantener ese vaso limpio. Se usa, pues hay que lavar el vaso, poner boca abajo. ¿Para qué? Para que se mantenga limpio. Tenemos que mantenernos limpios, hermano, por la palabra de Dios. Mire lo que dice San Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, a nosotros nos va a guiar, nos va a conducir. Dice la Biblia de un personaje llamado Felipe, ¿también se acuerda? Que Felipe fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde lo llevó el Espíritu a Felipe? A un hombre, a un eunuco, ¿sí o no? Volvía el eunuco de Jerusalén de adorar. Volvía de hermano, de ofrecer, de estar en la fiesta de los judíos. Algunos dicen que este eunuco africano, hermano, este eunuco era cristiano. Perdón, era judío, era israelita. Por eso que fue motivado, fue llevado, hermano, a adorar a Jerusalén. A ver, que venga el inconverso, hermano, el impío, a buscar a Dios. No quiere. El impío, hermano, cree que ya conoce la palabra. El impío dice, no, ese hombre que predica no sabe nada. Yo debería de ser. Yo conozco más palabra, yo estoy bien, yo no necesito buscar a Dios. Mire usted, el pecador, ¿qué dice? No, esa es una pérdida de tiempo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No, la iglesia es para los vagos, para los ociosos. La iglesia es aburrida. Hermano, aquel que conoce a Dios, aquel que es guiado por el Espíritu, porque ese eunuco tenía que haber sido guiado por el Espíritu para viajar ¿cuántos kilómetros? Ahora hay aviones, ahora hay barcos, ahora hay trenes, ahora hay buses, taxis, ahora hay, hermano, todo tipo de vehículos para poder viajar de una manera más rápida. Pero en ese tiempo, ¿qué había? Carretas, caballos, burros, y eso era duro. El que ha montado burro, montar caballo con montar burro no es lo mismo, ¿sí o no? Porque el burro, hermano, salta, golpea más duro y uno llega molido los riñones. Véndame un sicura, véndame un mentol chino. ¿Para qué? Para frotarme porque me duelen los huesos. ¿Cuánto habrá tenido que viajar ese hombre? Pero mire, fue llevado por el Espíritu al desierto, allá donde se iba un hombre, un eunuco. Iba llevando ese hombre, que iba llevando el rollo del libro del profeta Isaías. Comprarse un rollo en esos tiempos, hermano, era harta plata. Comprar una Biblia ahora hay Biblias baratas, dependiendo de los gustos. Hay Biblias de $4, de $5, de $10, de $100, de 200 y tantos dólares, dependiendo de lo que usted busca. Pero ese hombre iba leyendo y no entendía lo que leía. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, hermano, hay cosas que a veces uno no entiende. Y uno dice, no, mientras no me enseñe el Espíritu Santo, yo no salgo de aquí. Está bueno. Decía un predicador, yo doy lo que el Espíritu Santo me da. Pero no podemos nosotros descartar, hermano, el poder estudiar
Para eso se ha abierto el Instituto Bíblico Elim. Usted y yo como cristianos, miembros de esta iglesia, deberíamos de interesarnos en estudiar, en aprender. No solamente para llenarnos de conocimientos, sino también para poder en algún momento enseñar a alguien más, hermano. Porque Cristo pronto viene, la iglesia se va para el cielo, las almas se pierden. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Mire usted, ahora vemos aquí San Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo se lo llevó al desierto. Iba a empezar su ministerio nuestro Señor Jesús, pero en el desierto se le iba a presentar ¿quién? Satanás, que el Señor lo reprenda. Si se le presentó a Jesús, ¿no se nos va a presentar a nosotros? Si desbarató en un inicio y creyó que iba a ganar el diablo allí en el huerto del Edén, ¿acaso que no quedará dañar los planes de Dios en nuestra vida el diablo? Hermano, mire usted, se le presentó a Jesús, se le presentó a Adán y Eva, se peleó con los ejércitos del cielo, se rebeló contra Dios. ¿Qué no quedará ser contra nosotros, con la iglesia? Mire lo que dice la Biblia: para ser tentado por el diablo. Pero mire el versículo 2 que dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, hermano, hay un deseo en nuestra alma por llenarnos de Dios. ¿Quién quiere dejar de comer? Hermano, esta carne no quiere dejar de comer. Esta carne lo que quiere es comer, pasear, dormir. Hoy día hay vigilia, ¿no, hermana Ruby? Si irá temprano a la casa a dormir, para que pueda estar en la vigilia. Hoy día hay vigilia, ¿no, hermana Stephanie? Sí, hay vigilia. Medianoche hasta las 5 de la mañana va a haber vigilia. Hay que buscar al Señor. ¿Quién? ¿Dónde, pastor? Bueno, hermano, nosotros tenemos que velar por nuestra alma, por nuestros seres queridos. Mire usted, ¿qué dice? Y después de haber ayunado, ¿en el ayuno qué hay? En el ayuno hay oración, ¿sí o no? Mire usted, Jesús fue llevado en el Espíritu, hermano, ¿para qué? Para que Él pueda orar. El Espíritu nos va a llevar ¿a qué? A la oración. El Espíritu nos va a llevar ¿a dónde? Al quebrantamiento. Por eso que no es, hermano, no es algo sencillo para alguien que está viviendo, que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando lo comience a corregir, uno se quebranta, se pone a llorar. No me importa, ya si quieres, ándate, ya, déjame tranquilo, ya no quiero, ya. Váyase a otro lugar. Hermanos, cuando uno está siendo guiado por el Espíritu, uno va a orar. ¿Qué hacía Jesús los 40 días en el desierto? 40 días y 40 noches. ¿Qué hacía Jesús en el desierto? Jesús no estaba chateando. Jesús no estaba, hermano, ahí jugando. Ahí Jesús no estaba haciendo otros planes que no sea la voluntad de Dios. Mire usted. Y en esos 40 días, qué terrible. ¿Usted cree que el maligno nos va a atacar cuando nosotros estemos buscando a Dios? No, difícilmente. ¿Sí o no? ¿Cuántos han perdido la batalla? El Espíritu Santo ha venido, los ha visitado, hermano, y han comenzado a danzar. Comienzan a danzar, comienzan a sentir una quemazón en la cabeza. Y hermano, comienzan a sentir que algo se comienza a derramar caliente por la frente, por detrás de la cabeza. Y comienza a sentir un fuego. ¿Y si me caigo?
Y el diablo, que el Señor lo reprenda, lo ataca y le dice: te vas a caer, te vas a golpear, abre los ojos, bota eso de ahí, eso no viene de Dios. Y algunos han rechazado la bendición, hermano, la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. No, es que se me va a dañar mi peinadito de $20 en la estética. Que se dañe lo que se dañe, pero que nuestra alma se llene de la presencia de Dios. Que el Espíritu venga a reposar sobre nuestras vidas. Que el Espíritu Santo, hermano, entre a morar en nuestro corazón. Que gobierne nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Queremos, hermano, queremos ver una iglesia victoriosa. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo quería entrar a predicar a Asia. Estaba, la intención era buena o no era buena. Era muy buena. Quería el apóstol Pablo, hermano, ir, predicar, pero el Espíritu Santo se lo impedía. Ahora, quería entrar para otra región y el Espíritu Santo lo volvió a impedir. ¿Por qué? Los estudiosos dicen que por ese lugar ya estaba el apóstol Pedro predicando. Hermano, algunos predican por contienda, otros predican por vanagloria, pero el nombre de Cristo que sea glorificado. Hasta que tuvo una visión, hasta que se le mostró a Pablo. En visión vio a un macedonio. Comenzó a invitar, comenzó a clamar. Lo escuchó el apóstol Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora Pablo y Silas, hermano, entendieron: no es para Asia, vamos para Macedonia. Ya nos abrió las puertas el Espíritu Santo. Qué tremendo es ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a ir al fracaso. Aunque la gente diga lo que quiera, hermano, no vamos a ser derrotados. Alabado sea el Señor. Y mire, 40 días, 40 noches, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién se apareció? El tentador. Jesús estaba ayunando, Jesús estaba orando y apareció el diablo. ¿Tienes hambre, no? Tú eres hijo de Dios. A ver, di que estas piedras se conviertan en pan. Un día estaba en un retiro de jóvenes, ya en el año 2000, no me acuerdo si es 2014 o 2015, pero estaba en Lima y los hermanos me insistían. Yo fui, hermano, solamente a ese retiro a buscar a Dios, pero yo no quería ayunar. Estábamos en un lugar donde la cubierta era de zinc, de calamina, decimos en el Perú. Y eso era un horno. Verano, hermano, uno sudaba. Era duro pelear, batallar contra el sueño, contra el cansancio duro. Y ahí nos quedamos a pasar 2 noches. Y estuvimos ahí orando. Y el presidente de jóvenes se acerca y me dice: hermano Yuri, tú vas a ayunar, ¿verdad? Le digo: no, yo no he venido a ayunar. Yo he venido a buscar a Dios, pero yo no voy a ayunar. Yo quiero comer. Y el hermano me ayuna, y otro hermano me ayuna, varón, Yuri, ayuna. Ya vamos a ayunar. Y cuando llegó la noche, un hermano me dice: oh, hermano Yuri, no te duele la cabeza, no quieres comer, no tienes sed, no. Me pregunta y me dice: ¿qué tiempo conoces el Evangelio? Le digo: yo ya conozco algunos años ya. Y aunque yo no me convertí en el movimiento misionero mundial, pero hermano, yo ya conocí algunas cosas. Y me dice: hermano Yuri, ¿qué pasa si yo en este retiro estamos ayunando? ¿Y qué pasa si yo como? ¿Dios se enoja conmigo? ¿Voy a desagradar a Dios? No, le digo. Si tú rompes tu ayuno y decides comer, lo único que va a pasar es que tú no vas a recibir lo que Dios te quiera dar. Nada más, te vas a matar de hambre, nada más. Pero Dios no se enoja. Si ya no puedes y quieres cortar tu ayuno, pues córtalo. Pero
dice, hermano Yuri, vamos a cortar el ayuno. Le digo, corta tu ayuno tú si tú quieres. Pero ya que me metí en esto, no quería, pero ya me metieron, pues me voy a meter a buscar a Dios. Y qué hermoso es, hermano, cuando uno busca a Dios, porque uno puede sentir la presencia de Dios. La palabra de Dios fluye con libertad. El Espíritu Santo comienza a visitar. El Espíritu Santo comienza a tocar. Eso es algo tremendo. Comencé a experimentar. Vinieron algunos predicadores. Ahí vino el pastor Ulises Heredia, hermano, y comenzaron a orar. Vino el pastor Teodoro Chumpitaz, hermano, oraban. Y yo comenzaba a sentir la presencia de Dios. Y lo único que le decía al Señor: lléname, bautízame, lléname con tu Espíritu Santo. Necesito más de ti, porque ser guiado por el Espíritu Santo, hermano, nos va a dar victoria frente a las obras de las tinieblas, frente a las obras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Le ofreció comida. ¿Qué más le ofreció? Le ofreció poder. ¿Qué más le ofreció? Lo tentó, a ver si eres el Hijo de Dios. A ver, lánzate, para que veas cómo vienen los ángeles. Hermano, si Jesús cedía a la tentación, hoy nosotros seríamos el hazmerreír del diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero como Jesús lo derrotó, ¿con qué lo derrotó Jesús? ¿Con qué lo venció en el desierto, en ayuno y en oración? ¿Con qué lo venció Jesús a Satanás? ¿Con qué lo venció? Con la palabra. Siempre Jesús estuvo sacando la palabra, citando la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y a la última le dijo: vete, diablo, que el Señor te reprenda. ¿Y qué hizo el diablo? Se tuvo que ir. Alabado sea el Señor. Cuando somos, hermano, guiados por el Espíritu Santo, el diablo sabe que va a perder su tiempo. Viene, va a tantear. Así como cuando usted va a comprar un aguacate, ¿sí o no? O sea, cuando compra un aguacate va con su cuchillo y lo parte. A ver, déjeme partirlo para ver si está maduro. No. ¿Qué hace usted? Lo comienza a tantear. ¿Sí o no? Lo comienza a ver por la puntita, por la parte de abajito. Ah, no, ya está maduro. Hay otros, son más expertos. Dice, a ver, el botoncito de la rama, que conecta la rama con el aguacate. Dice, ah, no, eso acá ya, esto está pasado. No, pero está fresquito. No, esto está pasado. Porque yo conozco el aguacate. No, a ver, todavía está esa basecita, está verdecito. Uy, no, ya este está a punto, ya. Yo que soy aguacatero, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, viene, lo va a tantear, lo va a pulsear, a ver si estamos buscando a Dios, si estamos orando, si estamos ayunando, si estamos llenos de la palabra, si en verdad el Espíritu Santo guía nuestras vidas. Porque hay momentos donde el Espíritu Santo, cuando uno es guiado por Él, hermano, el Espíritu Santo le va a hablar, le va a decir: hey, prepárate, ponte a orar, métete a ayunar, métete a buscar al Señor, porque se levantó la guerra, porque se desató la guerra, viene batalla. Prepárate, porque el enemigo viene contra ti. No es para tenerle miedo, hermano, al diablo no hay que tenerle miedo, pero al diablo hay que reprenderlo, al diablo hay que resistirle. Resistid al diablo y de vosotros huirá. No se va a quedar para siempre. Va a venir a ver, uy, este está blandito, este ya se está dañando, porque lo que está demasiado suave tiende a ¿qué? A dañarse, a podrirse, ¿sí o no? Hermano, mire usted, nosotros vemos a nuestro Señor Jesús. Si nosotros no oramos como oraba nuestro Señor, hermano, nosotros no estamos viviendo, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro de Proverbios para ir terminando. Cristo vive para siempre. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14. Mire usted. Proverbios, capítulo 11, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Donde no hay dirección sabia,
Aquel que anda en el Espíritu, hermano, va a escuchar consejo, pero no va a ser como en el mundo, consejo, aunque de un conejo. El conejo no da consejos, pero vemos nosotros que el conejo tiene una orejota, ¿sí o no? ¿De a dónde lo agarran al conejo? Usted para cazar un conejo, ¿de dónde lo agarra? ¿De la cola, de la pata? Él lo agarra las orejas. Y mire, y a veces el que viene a aconsejar tiene oreja de conejo. El conejo, hermano, cuando uno mira, yo tengo 2 conejos en la casa y están sueltos por ahí los conejos. Y el conejo no en vano tiene esa orejota. El conejo tiene su oreja como radar, como parabólica. Una para un lado y la otra para el otro lado. Una la levanta, la otra como que la agacha, la inclina un poco. Y está así, está que mueve las orejas. Y cuando escucha algo, se queda quieto, se pone como en 2 patas y está tratando de detectar de a dónde viene el ruido. Mira lo que dice la Biblia: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Quién tiene que guiar nuestras vidas? El Espíritu Santo. Si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermano, nosotros vamos a caer, vamos a fracasar. Qué triste y qué penoso es que el pueblo cristiano, hermano, sea un pueblo derrotado. Que el enemigo viene y se burla las veces que quiera. ¿Por qué? Porque no hay dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre, hermano, nos va a hablar. Venimos a escuchar la palabra y algo nos hablará el Señor. Estaba que predicaba, me iba al culto en Buenos Aires, Argentina, y veo a un hermano, yo lo miraba que venía, él me conoce, y cuando venía y yo me paro así para saludarlo, se pasó. No se dio cuenta qué sería. Y cuando yo me digo, ¡hey! Fulano de tal, nada. Fulano, ¡hey! Y cuando da vuelta, ven, le digo, saluda. Hemos peleado y le dije unas cuantas palabras. Y después, un tiempo después, una persona dijo, yo escuché lo que usted le habló a él. Yo lo escuché. Y a usted nadie le dijo nada de él. Pero lo que usted le habló a él es algo que vino de Dios, porque estoy seguro que usted no sabía nada. Pero lo que le dijo fue para él. Hermano, cuando Dios habla a nuestra vida y nosotros no escuchamos el consejo de Dios, nosotros vamos a fracasar, vamos a caer. Mire lo que dice: mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si no nos dejamos aconsejar, enseñar, hermano, seremos guiados. Nosotros no vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque quien quiere lo mejor para nosotros es Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que convence de verdad, de pecado y de juicio. Nosotros podemos aparentar que estamos bien, pero el Espíritu Santo, hey, tú estás mal. ¿Cómo? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿A mí? ¿Conmigo? Si yo soy fulano de tal. Hermano, que Dios nos ayude. Amén. El Espíritu Santo, hermano, es el que quiere guiar nuestras vidas. El que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, no va a buscar el consejo del inconverso. El pecador, ¿algo podrá aconsejarme a mí? No. ¿Alguien que ya no está en esta obra podrá aconsejarnos a nosotros? ¿Alguien que renunció a un llamado de Dios, hermano, el cual Dios lo estaba llamando? Como el joven rico que vino a Jesús y le pregunta: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Uy, desde mi niñez los he cumplido. Haz esto. Uy, ya, eso ya está ya. Jesús, conociendo lo que había en la cabeza y lo que había en su corazón, porque lo que más amaba el joven rico, ¿qué era? Su plata. ¿Sí o no? Hermano,
donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si Jesucristo es nuestro tesoro, ahí tiene que estar nuestro corazón. Y Jesús le dijo, una cosa te falta, porque Jesús sabía qué tipo de persona era este joven. No era cualquier joven, hermano, era una persona que en verdad obedecía, que cumplía la palabra, que vivía la palabra, pero tenía un estorbo en su corazón y era sus riquezas. Y Jesús le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Esas no fueron simples palabras, hermano. Los estudiosos dicen, ese fue un llamado al apostolado. Jesús lo estaba llamando para que sea un apóstol de Jesucristo. Pero ¿por qué este joven rico, hermano, no aceptó el llamado de Jesús? Porque tenía otra cosa en su corazón. Y dice la Biblia de este joven rico que se fue triste. ¿Qué lo entristeció? Que le mandaron a sacar de su corazón lo que estaba estorbando para que Dios pueda obrar. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo va a sacar todo estorbo de nuestro corazón. Hey, eso no está bien, sácalo. Dios no lo va a obligar, ven para acá, te voy a sacar. No, hermano, nosotros tomamos la decisión. Mire, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Tampoco podemos nosotros buscar consejo nosotros, hermano, en cualquier tipo de cristiano. Porque la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. ¿Qué puede aconsejarme a mí de obediencia el rebelde? ¿Qué puede? No puede aconsejar. ¿Por qué es rebelde? Porque está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué puede aconsejar de santidad a aquel que de vez en cuando o casi siempre peca? No puede aconsejarme. No, hey, fulano, no hagas. ¿Qué? ¿Me vas a decir a mí si tú eres así, 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 así? Hermano, nosotros no podemos buscar consejo en una persona que no es madura. La Biblia dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo puede alguien que hoy está bien y mañana está desanimado? Que hoy está arriba, mañana está en el piso y pasado está en un hueco. Querer guiar las cosas de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe a buscar consejo en personas maduras, en personas, hermano, en las cuales no hay tacha, no hay cosa que uno pueda señalarlo, que uno lo pueda señalar de rebelde, de desobediente, que uno pueda decir, si buscas un consejo, te aconsejo que busques a tal persona, porque ora, porque ayuna, porque congrega, porque es temeroso, temerosa de Dios, porque tiene cuidado, es sabio, es prudente con sus palabras, porque no hace como quiere, porque sus hijos la llaman bienaventurada, porque es una persona que ha demostrado temor de Dios, porque es una persona que ama a Dios no con su boca, porque cuánta gente dice amar a Dios con su boca, pero con su testimonio demuestra lo contrario. Cuántas personas dicen amar la obra de Dios, pero no hacen nada por la obra de Dios. Cuántas personas dicen amar a Dios, pero andan en pleitos, andan en enemistades, andan dando mal testimonio. Que Dios nos ayude, hermano, hermana. Que el Espíritu Santo nos guíe. Que sea el Espíritu Santo nuestro consejero. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Bendito sea el Señor. Porque cuando el Espíritu Santo es aquel que guía nuestra vida, nosotros no somos independientes.
Nosotros no hacemos a nuestra manera. Nosotros no vivimos como queremos. No andamos como queremos. No vestimos como queremos. No nos vamos en contra de la palabra de Dios. No nos vamos en contra del liderazgo, no. Porque tenemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a depender más de Él, a ser obedientes a Él, a ser sumisos a Él. Hay momentos donde vamos a tener días difíciles, donde no nos vamos a soportar ni a nosotros mismos, pero aquel que es guiado por el Espíritu Santo, cuando quiera reaccionar mal, el Espíritu Santo le va a decir: no digas nada. No, pero me está hablando. No digas nada. Quédate en silencio. Aguarda en silencio. Espera en Jehová. No, pero ya me desanimé. Parece que Dios no quiere nada conmigo. Parece que este carácter no va a ser domado. Dios está tratando. Si tienes carácter duro, Dios tiene que tratar en tu carácter, porque el carácter nos puede llevar a la victoria, pero el carácter también puede destruir las maravillas que Dios tiene para nosotros. El carácter puede dañar, el carácter puede destruir a otros. Que Dios siga obrando, que Dios siga moldeando nuestras vidas, que podamos ser, mientras más buscamos a Dios, más sencillos, más humildes, más sumisos, más obedientes, más dóciles, más frágiles a la presencia de Dios. Que sea el Espíritu Santo visitando nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo guiando. Padre eterno y buen Dios, tú eres el Todopoderoso. Guía nuestra vida, Señor. Mira cuántos hogares se destruyen. Mira cuántos hijos se destruyen dentro del hogar. A veces por el mal comportamiento de papá o de mamá. Por el mismo comportamiento de nosotros, nuestros hijos ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren buscar a Dios. Y nosotros tendremos que llorar amargamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dar testimonio. Sigue obrando en nuestro carácter. Que el carácter nuestro no sea tropiezo para los demás. Que el carácter nuestro sea de motivación para los demás. Que los demás puedan decir: yo conozco a esa persona, tiene un temperamento muy fuerte, es una persona muy firme, pero yo lo conozco. Cuando se equivoca, también reflexiona, recapacita, también tiene la valentía para acercarse, para ir, para pedir perdón, para decir: perdón, me equivoqué, perdón, no quise hacer esto, perdón, me he portado mal. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayuda a esta iglesia. Comienza a visitar a cada hermano, a cada hermana, porque tú eres la persona principal en este lugar. Visítanos. Bueno sería que nos visites en cada culto. Que esta palabra sea la que penetre, la que atraviese nuestros corazones. Que sea esta palabra, Señor, la que siempre esté hablando y dándole forma a nuestra vida. Que sea esta palabra, Señor, aun cuando no la obedezcamos, aun cuando la recibamos y estemos distraídos, cuando venga la dificultad, pueda venir también tu voz. Amado Espíritu Santo, yo te hablé, yo te dije, ¿te acuerdas? No quisiste oír, no quisiste obedecer. Ahora tienes que llorar, ahora tienes que sufrir, pero no te preocupes, yo te vuelvo a levantar, yo te vuelvo a limpiar, yo te vuelvo a fortalecer, yo te vuelvo a dar una nueva oportunidad. Itakandaramashai, tú eres el Todopoderoso. Visita esta iglesia, visita a cada miembro de esta iglesia aquí en Tulcán, visita a cada persona que viene, que congrega, que escucha tu palabra.
palabra aquí en este templo y a través de estos medios. Háblale, Señor, que ninguno de nosotros tengamos excusas y pretextos de decir que no sabíamos. Sigue obrando con poder, visita nuestras vidas, obra de la manera que solo tú lo sabes hacer. Padre, te damos gracias, gracias porque tú eres Dios bueno. Mira la hija de nuestro hermano Luis Gutiérrez. Te pido, Señor, que tú ayudes a esta niña, que su salud, Señor, no sufra ninguna afectación por la caída que ha tenido. Obra con poder, sigue obrando con poder en la salud de nuestro hermano Luis Cuestumal. Sigue obrando con poder, Señor, en la vida de tu hija Jenny Cuestumal. Ayuda a cada hermano, ayuda a nuestra hermana Nora Reasco, Señor. Sigue obrando de una manera poderosa. Salva las almas, añade los que tienen que ser salvos a este lugar. Obra con poder en esta ciudad, en esta provincia. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive para siempre. Amén. Dios bendiga a los hermanos, amigos que nos siguen a través de estos medios. Si esta palabra ha sido bendición para su vida, compártala. Que sea de bendición y de provecho para otras vidas que necesitan de Dios. Si Cristo no ha venido, nos volvemos a encontrar sábado 6:30 en vivo. Amén. Dios le bendiga, Dios les guarde. Gloria sea al